Hola, hola a todos en casita, ¿cómo les va? Les damos la bienvenida una vez más a Aprende en Casa 2. Un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y hoy nos acompaña el profesor Alberto Trejo. Profesor Alberto, ¿cómo le va? Aníbal, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buena tarde. Maestro. Hoy continuaremos hablando sobre Mesoamérica, pero nos enfocaremos en los 3 periodos históricos en que se divide su estudio. Excelente. Yo estoy listo. ¿En casa ya? ¿Estamos listos? Bueno, como lo vimos la clase pasada, los que estudian historia de Mesoamérica normalmente la dividen en 6 zonas o regiones, que seguro te acordarás, ¿no? Claro. Que son Norte, Altiplano Central, Occidente, Oaxaca, Golfo de México y Región Maya. Pero, además, hay 3 periodos históricos con características propias que también conviene aprenderse. Quizás se pregunten, te estás preguntando, ¿por qué hacen eso los historiadores y los arqueólogos? ¿Cómo adivinó? Bueno, pues es muy simple. Lo hacemos para que sea más fácil el estudio del tiempo, porque si no, pues es mucho tiempo, ¿no? ¿Y entonces qué nombre recibió aquí cada periodo? Bueno, el primer periodo se llamaba preclásico, el segundo se llamó clásico y el tercero se llamó postclásico. Como comentaba, cada periodo de estudio cuenta con características y elementos que los define y que vamos a ver a continuación. Comencemos con el periodo preclásico. Bien, el periodo preclásico, como vemos en la imagen, abarcó del año 2500 AC al 200 BC. ¿Podría recordarnos qué significaban las siglas AC y DC? Ah, claro, sí. Las siglas AC y DC se refieren al tiempo. Es decir, las utilizamos para poder ubicar qué pasó en el pasado en función de la religión cristiana. Por lo que AC indica que ocurrió antes del nacimiento de Cristo y DC que sucedió después del nacimiento de Cristo. Claro. Así, tenemos que el periodo preclásico inició en el 2500 antes del nacimiento de Cristo y llega hasta el 200 después del nacimiento de Cristo. Como verán, es un periodo de tiempo muy largo. Durante este periodo aparecieron en varias partes de lo que ahora es nuestro país varias culturas. Por ejemplo, los olmecas en Veracruz y Tabasco o los cuicuilcas en el Valle de México. Las sociedades de aquel momento se dedicaban a la agricultura y habían empezado a construir ciudades y a comerciar entre ellos. Sin embargo, sus ciudades no fueron tan grandes como las que surgieron en los 2 periodos siguientes. Como lo dijimos en la clase anterior, una de sus características políticas era que su gobierno era teocrático, es decir, que los gobernantes también eran líderes religiosos. Un lugar donde pueden conocer mucho sobre las personas que vivieron en ese momento es el Museo de Antropología e Historia. Veamos un video al respecto. La sala del preclásico en el Altiplano Central exhibe las manifestaciones culturales que dieron forma a los patrones básicos de las culturas prehispánicas, desde su inicio como aldeas hasta su conformación en centros ceremoniales, marcados por una compleja organización social y religiosa y el desarrollo de una agricultura intensiva como base de la economía. En tanto, iban creando figurillas de barro, que al igual que en muchos otros pueblos del mundo, forman parte de la expresión del culto a la fertilidad. La sala muestra los entierros de Tlatilco, sitio ubicado al noroeste de la Cuenca de México, donde los restos humanos son acompañados por ofrendas compuestas por objetos y figuras de barro. Estos enterramientos denotan el culto a los muertos, que estará presente en todas las culturas del México antiguo. Durante este período, se hace evidente la influencia de la cultura olmeca en el Altiplano Central y se perfecciona la cerámica, que alcanza gran calidad y belleza. En el Altiplano Central, el fin del preclásico se caracteriza por el surgimiento de la arquitectura monumental y la planificación urbana, como en Cuicuilco. ¿Cómo viste el video, Aníbal? Me pareció muy interesante. Las figuras de barro se ven bastante curiosas. Y la verdad que sí. Y fíjate que es gracias a esas figuras y a otros restos arqueológicos que ahora podemos conocer más sobre nuestros antepasados. Por ejemplo, gracias a toda esta información, sabemos lo que veremos en el siguiente video. El cultivo del maíz hizo posible la multiplicación de los caseríos y aldeas,
así como el crecimiento poblacional en el año 2500 a.C. Durante la fase temprana del Preclásico, que duró 1300 años, prosperaron sociedades tribales de una relativa homogeneidad social y religiosa que se establecieron en pequeñas aldeas junto a fuentes fluviales que favorecieron la agricultura, base alimentaria y económica de estos grupos. Cada poblado producía los bienes que requería para su subsistencia, aunque existía intercambio con otros grupos. El sedentarismo también trajo consigo el desarrollo de la cerámica. Para el 1700 a.C., esta ya es una práctica cultural en varias regiones de Mesoamérica, como la Cuenca de México, valles centrales de Oaxaca y Tlaxcala. A finales de este periodo, el incremento en la población propició que algunas aldeas alcanzaran mayores dimensiones y se generaran nuevos procesos sociales, como el dominio de una sociedad sobre otra, como fue el caso de Tlatilco, San José Mogote y Chalcatzingo. Como podrán haber visto, queridos alumnos, la agricultura, el surgimiento de ciudades y la producción de cerámica fueron tres cosas muy importantes del periodo preclásico. Excelente. Ahora, ¿puede decirnos cuáles son las características del periodo clásico? Por supuesto, este periodo abarcó del año 200 hasta el año 900 después de Cristo. Durante estos años se desarrollaron, por ejemplo, la cultura teotihuacana en el altiplano central, la cultura maya en el sureste, la zapoteca en Montalbán y otras más. Estas culturas también estaban formadas por sociedades agrícolas, que se pusieron a comerciar mucho más que antes, por lo que el comercio se volvió una actividad muy compleja. Las ciudades de este periodo fueron todavía más grandes que las del periodo anterior y tenían mucha mayor población. También tenían gobiernos teocráticos, además, es importante decir, que muchas de ellas utilizaron sus ejércitos para expandir su poder a su alrededor. En el Museo de Antropología e Historia también hay mucha información sobre las ciudades del periodo clásico, como por ejemplo Teotihuacán. ¿Por qué no vemos un video al respecto? Buena idea. Vamos. La Sala Teotihuacán muestra el gran desarrollo cultural de esta urbe del Altiplano Central, que cobró auge durante los primeros 100 años de nuestra era, hasta llegar a ser la ciudad más planificada e influyente del período clásico. A lo largo de 7 siglos, a partir del inicio de nuestra era, Teotihuacán fue una extraordinaria ciudad, que no solo fabricaba en sus talleres artesanales los utensilios necesarios de la vida civilizada, sino que llegó a convertirse en un centro de producción de grandes obras artísticas. Aquí asimismo, la talla de sus máscaras revela un estilo que no responde al retrato individual, sino a la idealización del ser humano. En el pensamiento religioso teotihuacano, los elementos fundamentales de la naturaleza se representaron en dioses, en los que sobresalen el simbolismo de la serpiente emplumada y el mascarón identificado como el dios de la lluvia, que en conjunto propician la vida, la acción fecundadora y la subsistencia humana. Hay sacralidades significativas como la del fuego, representado por un anciano, o la del dios del cambio de vegetación, que aparece investido con la piel de una víctima desollada,
práctica ritual que representa la renovación de la tierra. Bueno, Aníbal, ¿qué tal viste esas interesantísimas figuras y esculturas que nos dejaron los teotihuacanos y que están en el museo? Increíbles, me parecieron increíbles, maestro. O sea, se nota que la cultura teotihuacana fue muy importante en el periodo clásico. Sin duda lo fue. Y si las figuras son increíbles, el sitio arqueológico de Teotihuacán es simple y sencillamente asombroso y mágico. ¿Tú lo conoces? He tenido la oportunidad de ir un par de ocasiones. Sí. Bueno, ¿y por qué no? Para que nuestros alumnos lo conozcan, mandamos un video. Ah, muy buena idea. Vamos a ver el video. A unos 50 kilómetros al norte de la Ciudad de México, se alzan los vestigios de una de las ciudades sagradas más importantes de la antigua Mesoamérica, Teotihuacán. Una urbe poderosa que extendió su influencia cultural, religiosa y comercial mucho más allá de sus fronteras. Se cree que los primeros pobladores comenzaron a construirla hacia el año 200 antes de nuestra era, ocupando una planicie rodeada de montes y volcanes inactivos al norte de la Cuenca de México. Los siglos siguientes fueron de continuo crecimiento. Entre el 250 y el 650 alcanzó su máximo florecimiento y su arquitectura adquirió proporciones monumentales. Las exploraciones arqueológicas permitieron observar que la ciudad estuvo dividida en 4 cuadrantes orientados hacia los 4 puntos cardinales. Se cree que existieron más de 2.000 conjuntos habitacionales en donde residía la mayor parte de la población. El eje principal del trazo urbano es una ancha calle conocida como Calzada de los Muertos, de casi 4 kilómetros de longitud. Uno de sus extremos lleva al espacio conocido como la Ciudadela, una gran plataforma a la que se accede por una escalinata. Posiblemente ahí se levantaba la sede de la élite gobernante. A un lado de este recinto se encuentran los restos del templo de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. La representación de este dios héroe es una cabeza de serpiente que emerge de una especie de flor de 11 pétalos. El otro extremo de la Calzada de los Muertos lleva a la plaza que antecede a la Pirámide de la Luna. Esta pirámide mide 44 metros de altura y parece más alta porque fue construida sobre un terreno elevado. Mediante exploraciones se han localizado en su interior 6 construcciones superpuestas, como era común en Mesoamérica. También se hallaron entierros y ofrendas asociados con los rituales del sacrificio humano. La Pirámide del Sol es la edificación más eminente de Teotihuacán. Ha llegado a convertirse en uno de los emblemas del México antiguo ante el mundo. Al parecer comenzó a construirse hacia el año 100 de nuestra era y es, efectivamente, una de las pirámides más grandes del México prehispánico. Tiene aproximadamente 215 metros por lado y alcanza los 64 metros de altura. Millones de piedras fueron utilizadas en su construcción que, según la leyenda, comenzó sobre la abertura de una cueva natural. Actualmente ya no es posible apreciar el colorido que cubrió en su totalidad la gran ciudad, pero permanecen espléndidas muestras de la pintura mural en muchos edificios importantes y en los barrios habitacionales de Tepantitla y de Atetelco. Entre el año 650 y el 700 después de Cristo, por razones que no han podido establecerse con seguridad, la urbe decayó y fue abandonada. El nombre de Teotihuacán le fue dado mucho después de su decadencia. En lengua náhuatl significa lugar donde los hombres se convierten en dioses. La zona arqueológica de Teotihuacán, un lugar donde vives la historia. ¡Wow! Las pirámides de Teotihuacán son enormes. Con razón,
que dicen que fue una de las ciudades más sagradas e importantes de la antigua Mesoamérica. Muy importante información aquí. Claro. Bueno, ahora solo falta conocer el periodo posclásico. Así es. Bueno, el periodo posclásico inicia alrededor del año 900 después de Cristo y culmina en el año 1521 con la llegada de los españoles y la caída de Tenochtitlan. Fíjate que una característica especial del posclásico es que comienzan a llegar a Mesoamérica varios grupos de personas que vivían en el norte de la región, los llamados pueblos chichimecas. Esos grupos viajaron hacia el sur y se encontraron con los pueblos de Mesoamérica, como, por ejemplo, los toltecas de Tula. Y después de varios años, tanto chichimecas como mesoamericanos comenzaron a unirse social y culturalmente hablando. Estos nuevos pueblos se fueron asentando poco a poco en lugares como las orillas del lago de Texcoco. Con el tiempo, esos nuevos pueblos construyeron ciudades que se volvieron señoríos o reinos, como pasó con el caso de las ciudades de Azcapotzalco, Xochimilco, Chalco, Iztapalapa, Texcoco, Tenochtitlán y otros. Supongo que los conoces. Claro. Bueno, lo mismo ocurrió en otras partes. Por ejemplo, en la región del Golfo de México aparecieron los totonacas, al occidente los purépechas y en Oaxaca los mixtecos. De este periodo, la cultura más conocida es sin duda la mexica o azteca, que tuvo como su ciudad más famosa a la gran Tenochtitlán. Resulta que los mexicas, después de fundar su ciudad, comenzaron a conquistar por medio de su ejército a muchos otros pueblos y ciudades de Mesoamérica, lo cual les permitió tener mucha riqueza y poder. Ellos vivían también en una sociedad muy organizada, jerarquizada y patriarcal. Profesor, suena que el periodo posclásico de Mesoamérica fue bastante intenso. Y vaya que lo fue. Lo bueno es que también tenemos muchos restos arqueológicos de ese periodo, como los que podemos ver, por ejemplo, en la Sala Mexica del Museo Nacional de Antropología e Historia. ¿Por qué no vemos un video al respecto? Vamos allá. La Sala Mexica, centro del museo, guarda la colección de obras más relevante de la cultura azteca. Dentro de la secuencia cultural del Altiplano Central, presenta los testimonios de la vida social, económica, política, religiosa y artística de este pueblo durante el posclásico tardío. Los mexicas, conocidos también como aztecas o tenochcas, fundaron su capital, México Tenochtitlan, en el año 1325. Construida sobre islotes en medio de los lagos, la ciudad se dividió en 4 grandes barrios que confluían en el gran recinto ceremonial. En el espacio sagrado había santuarios, recintos administrativos, escuelas, sitios para la danza, la penitencia, los baños rituales y otras actividades. Al norte se encontraba la ciudad de Tlatelolco, misma que se convertiría en una ciudad gemela de la capital azteca. Ahí se instaló un gran mercado, donde se intercambiaban toda clase de productos provenientes de pueblos tanto distantes como cercanos. Este inmenso tianguis fue visto con admiración por los españoles, que al compararlo con los centros comerciales de las ciudades europeas de la época, no podían menos que describir su superioridad en cuanto a orden, actividad, diversidad y grandeza. Para los mexicas, la guerra tenía un lugar privilegiado. De hecho, los ritos más importantes giran en torno a la captura de prisioneros y al sacrificio humano, y la guerra se transforma en el eje rector de la sociedad. Incluso sus expresiones plásticas se relacionan con esta actividad. Su deidad principal era el sol, al que consideraban por su luminosidad y calor como equivalente de vida.
Lo acompañaban una intrincada sucesión de deidades masculinas y femeninas, relacionadas con los fenómenos de la naturaleza, los animales y las actividades económicas y cotidianas como el parto, la orfebrería y la senectud, a las que regía un concepto dual. El colapso de la cultura mexica se registra con la llegada de los conquistadores españoles, quienes el 13 de agosto de 1521 arrasaron México Tenochtitlan, terminando no solo con la ciudad, sino también con una parte de las culturas del México antiguo. El sol que dio luz a su grandeza se eclipsó, pero sin morir del todo. Un dramático amanecer iluminó el nacimiento del nuevo pueblo mexicano. Bueno, alumnos, como podrán haber visto, el desarrollo de Mesoamérica abarcó un largo tiempo de más de 4.000 años, que es mucho tiempo. Y por eso se decidió que su estudio se dividiera en los periodos preclásico, clásico y posclásico. Cada periodo, como vimos, cuenta con características propias y el desarrollo de culturas que representan a cada uno. Tenemos un pasado del que me siento orgulloso, maestro. Así debe ser. Oye, Aníbal, ¿qué te parece si les proponemos una actividad a los chavos? Suena un buen reto esto. Muy bien. ¿Por qué no echan a volar su imaginación y a partir de lo que hemos visto en la clase y lo que aparece en los videos, hacen un dibujo donde puedan plasmar cómo se imaginan ustedes que era la vida en Mesoamérica? Pueden elegir el periodo que más les llame la atención. Y bueno, chicos y chicas, esto es todo por el día de hoy. Nos vemos a la próxima en la siguiente clase de Historia. Hemos terminado con Mesoamérica, ubicación temporal. A continuación, lengua materna. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos y hasta la próxima. Pero antes, vamos a movernos un poco. Amigos míos, yo soy Rommel Pacheco y bienvenidos a Pausa Activa. Iniciaremos con el calentamiento y pues que venga la rutina. ¡Actívense todos! ¡Movemos la cabeza! ¡Hacia el otro lado! ¡Brazos hacia adelante en círculos! ¡Hacia atrás! ¡La cadera! ¡Hacia el otro lado! ¡Pongamos las puntas! ¡Las rodillas descansadas!
Venga, venga. Una más. Eso, que se sienta la fuerza de los músculos. Último ejercicio. Burpees. Con todo. Esto es para terminar. Con todo el ánimo. Venga, venga. Último. Eso es. Respiremos. Inhalamos. Exhalamos. Eso es, amigos. Estiremos un poquito las piernas. 1, 2, 3. Cambio. 1, 2, 3. Flexionamos. Hasta la próxima. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, puedes encontrarlos en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.